del 2015 es Los grandes espejismos de la humanidad. Ese es el título que puse. Grandes espejismos. Al decir grandes quiere decir que hay otros que son más pequeños. Bueno, todo es espejismo, nada más que al poner grandes pensé en aquellos que son más universales, que son más frecuentes y que por lo tanto vive mucha más gente. Hay otros que serían vividos por un número menor de personas, aunque es muy difícil saber qué tanto por ciento o qué cantidad de personas están viviendo un espejismo a otro. Es más, si sabemos lo que es espejismo, no es difícil darnos cuenta de que todos los seres humanos tenemos espejismos, unos más que otros, y yendo un poquito más lejos, todo lo que nosotros percibimos de la realidad es un espejismo. Por muy cercano que sea, por muy objetivo, por muy lúcido que sea, pues será mucho más real que otras visiones que teníamos antes o que tenían o que tienen otras personas, pero siempre se puede ver cualquier cosa, se puede ver con más objetividad, con más realismo, con más lucidez. Bien, espejismo, sabéis todos lo que significa, es creer que algo que pensamos, que sentimos, que percibimos es real, cuando no lo es. Y es un espejismo mientras seguimos creyendo esto, pero cuando descubrimos que esa percepción no era real, deja de ser un espejismo, o por lo menos disminuye el espejismo. Es decir, que nosotros si vamos avanzando, vamos superándonos en este sentido de amplitud de conciencia, pues vamos percibiendo la realidad cada vez más real, cada vez con más luz. Pero aún así, todo adelanto, toda percepción, por amplia, profunda y real que sea, siempre se puede lograr más todavía. Siempre se puede avanzar en el aspecto de realidad. Por lo tanto, superamos un espejismo, pero entramos en otro más sutil, como más superior. Y cuando superemos ese, entraremos en otro. Es decir, que, dicho de otra manera, nunca podemos llegar a tener una percepción total, 100% objetiva y real de la vida, del mundo, de lo que sea. Nunca. Pero sí que si aceptamos que podemos progresar, que podemos avanzar, que podemos mejorar, que podemos crecer en lucidez, pues siempre podremos ir cada vez más acercándonos a una realidad más objetiva, algo más real. Y por lo tanto, pues ir superando lo que se llama espejismos. Es la palabra más frecuente, pero hay otra palabra que se llama ilusión, que si dejamos de lado el significado ese emocional de desear algo, de algo que consideramos bueno, y decimos estar ilusionado por conseguir tal cosa, la ilusión también es otra forma de espejismo. Es una ilusión, a veces se dice una ilusión mental, y tiene más que ver con la mente. Realmente es la mente, principalmente, pero también las emociones, el mundo emocional, que está formado por eso que sabemos que es emociones, deseos, sentimientos, lo que interfiere, aparte de la dificultad de los sentidos, lo que nos impide ver las cosas tal cual son. Entonces, incluso no en el lenguaje corriente de la calle, pero en un sentido más especializado y más profundo del tema, sí que hay unas palabras que designan cuando el espejismo está fundamentalmente condicionado por la mente, por la dificultad que tenemos en nuestra mente de percibir las cosas como son. Entonces, si es la mente la protagonista, se le llama ilusión.
Si es la parte emocional, que sabéis que todavía es el campo más, digamos, de la batalla, el campo de batalla más importante que tenemos, que más dificultades nos produce, ¿verdad?, en todo orden de cosas, entonces sería espejismo. Y hay una palabra que es más del tipo oriental, que es maya, con Y, es más oriental. En la filosofía oriental se dice que el mundo es maya, aunque también a veces si leemos podemos decir que el mundo es ilusión, y es que lo que percibimos con los sentidos no es exactamente así. Entonces ya tendrían distintas palabras según sea el componente de nuestra personalidad. Os recuerdo que nuestra personalidad, nuestro ego, nuestro yo personal está formado por el cuerpo físico, donde están los sentidos, vista, oído, etc. Está el cuerpo emocional, donde están no solo las emociones, sentimientos, deseos, y el cuerpo mental, la mente concreta, con la cual solemos pensar. Estos son los tres componentes de la personalidad, y son como pantallas sutiles, no físicas, que están impidiendo percibir la realidad tal cual es. Si no tuviéramos estos cuerpos y estuviera nuestro yo superior, nuestra alma, una de cuyas cualidades es luz, es la conciencia, luz, pues este yo, esta conciencia pura, percibiría las cosas tal cual son, por lo menos de una manera mucho más realista de la forma como las percibimos. Pero como está este yo encarnado en este otro yo inferior o ego, con estos tres vehículos, son como capas, como esferas de distinta sutilidad, porque la mente es más sutil que la parte emocional, todo es energía, y el emocional es más sutil que el vital, y el vital es más sutil que el cuerpo físico. Y por eso digo que son como capas, se me ha ocurrido decir como esferas, que están ocultando la luz de la conciencia. La luz de la conciencia que percibiría las cosas tal cual son. Pero como está aquí, estamos encarnados como conciencias, como almas aquí, pues entonces distorsionamos la percepción de las cosas. Y en la medida en que vamos evolucionando, pues, y esto algunos lo habéis escuchado porque me habéis escuchado mucho más, pues entonces lo que ocurre es que la luz de la conciencia va educando, va afinando estos vehículos, sin perderlos, estando todavía en ellos. Lo que ocurre ahora, estamos aquí, podemos estar cada vez más teniendo más luz y percibiendo, limpiando, como cuando tenemos unos cristales delante que están sucios o empañados y los limpiamos. Entonces lo que está al otro lado lo percibimos con más claridad que cuando los cristales estaban sucios, empañados, coloreados, etc. Entonces, en la medida en que vamos silenciando nuestra mente concreta, silenciar en sentido corriente es liberarla de prejuicios, de lo que está continuamente llegando a nuestra mente, ahí venga, y dando vueltas. Cuando hable del Quijote, ya diré que uno de los símbolos más universales de los molinos, que tienen unas aspas que no paran de girar, simbolizan la mente que no para de dar vueltas. Y Don Quijote trata de ir contra esa mente que está impidiendo ver la realidad tal cual es, creadora de muchos problemas y dificultades. Pues bien, la mente, que como decimos muchas veces no para de dar vueltas y nos embarga con pensamientos, con prejuicios, de opiniones de las cosas, que muchas veces comprobamos más pronto o más tarde que no era así, pero que de momento nos había como encantado, nos había como confundido, nos había manipulado. Pues entonces eso está impidiendo que la luz de la conciencia perciba las cosas tal cual son. Cuando estamos atentos y dejamos la mente en silencio, pues aunque sea un rato, pues si tenemos ocasión de ver las cosas en ese rato, las percibiremos con más nitidez, con más claridad. Pero si conseguimos ir más tiempo silenciando la mente, solo utilizándola cuando haga falta, ya sabemos que es muy costoso esto que estoy diciendo, pero es un reto para todos los seres humanos. Conseguir, y la educación tendría que ponerlo desde pequeñitos,
como algo prioritario, controlar la mente, no al revés, que la mente nos controle a nosotros y la mente y todo lo demás. Entonces, al estar la mente más silenciada, tenemos más posibilidades de estar más atentos y por lo tanto de ver la realidad tal cual es, o acercarnos más a la realidad objetiva. Con lo cual, la atención que tanto decimos, ese consejo de lo importante que es vivir despiertos y atentos todo el tiempo que podamos y en cualquier circunstancia, favorece la eliminación o limpieza de los espejismos. De tal manera que lo adelanto ya, antes de entrar en los ejemplos de los espejismos más universales, pues adelanto algo que algunos habéis oído otras veces. El estar atentos nos aclara más la mente. No solamente nos aclara, nos educa más la mente, la hace más disponible para nuestra utilización de ella. Pero cuando estamos en silencio, si eso se prolonga y ese silencio es verdadero, silencio me refiero de estar atentos pero sin estar pensando, entonces la mente se despeja y vemos con más nitidez el tema que sea, quizá unos temas antes que otros. Si conseguimos calmar las emociones, que también sabéis que las emociones y los deseos nos distorsionan la realidad, hacen que la mente se difumine y por lo tanto pierda nitidez, entonces si conseguimos con la atención también serenar nuestras emociones y deseos, entonces la parte emocional también se despeja y la conciencia percibirá con una mente controlada y una parte emocional también más claramente las cosas. No me refiero ahora, estoy pensando principalmente en lo que entra por la vista o por el oído, sino en la interpretación que hacemos de la realidad, de las cosas, a través de los pensamientos y de las emociones, etc. De tal manera que la atención practicada, que es fundamental para todo en la vida, si no nos conformamos con esta manera de vivir como vivimos y tenemos una exigencia, una demanda interior de seguir creciendo, de ser mejores, de estar más felices, de comprender la verdad, esté donde esté, entonces no hay más remedio que pasar por la atención. De esto ya he hablado muchas veces y esto ha sido siempre a lo largo de la historia de la humanidad. Cuando he hablado en otras ocasiones de los yogas, he hablado que, aunque los yogas parece que sean de Oriente, de la India, la esencia de los yogas han estado en todo el planeta, en toda la humanidad. Pero si conocemos algo de los distintos yogas, todas se basan en la atención. Unos yogas más enfocan la atención en el cuerpo físico, otros en la mente, otros en la parte emocional, pero todos en la atención. Y cualquier técnica que en Oriente o en Occidente a lo largo de la historia de la humanidad se haya utilizado para mejorarnos, para cambiar, se basa en la atención, en estar despiertos. Aunque alguien nos pueda ayudar diciéndonos cuál es la realidad, pero esa persona, por muy sincera que sea, por muy honesta, por muy amorosa, por muy buena que sea, esa persona que nos está diciendo cuál es la realidad y nos está aclarando y nos puede ayudar mucho, no puede hacer algo que solo podemos hacer nosotros. No puede sustituir la atención que nosotros tenemos que tener y practicar y vivirla a ella por nosotros. Eso nadie lo puede hacer, por muy grande y elevada y evolucionada que esté esa persona. Es un trabajo o una actitud personal intransferible. Por eso, aunque alguien nos esté explicando con razones científicas y de todo tipo dónde está la verdad y dónde no lo está, tenemos que ser nosotros quienes, aun con esa ayuda, hagamos ese esfuerzo entre comillas, de estar atentos y de explorar, de experimentar, de indagar, como si fuéramos científicos y vamos buscando y vamos ensayando y vamos fracasando y volviéndonos a levantar hasta ir pues descubriendo, según la petición de nuestra demanda, dónde está la verdad de las cosas. Es muy interesante saber
ya que estoy hablando de espejismos, que ese yo, esa conciencia que está en nuestro interior, es lo que percibe las cosas, tanto de dentro como de fuera. Nosotros cuando miramos con los ojos, oímos a alguien que está fuera o algo que está en el mundo exterior, nuestra conciencia le da una realidad. Pero esa realidad que le da nuestra conciencia no está ahí fuera, está aquí dentro. Nosotros no estamos percibiendo lo que está fuera. Lo de fuera es un estímulo que nos llega a través de los ojos, si es visual, o de los oídos, y que llega a nuestra conciencia, pasando por la mente y el cerebro. Por el cerebro, la mente y conciencia. Son 3 niveles: cerebro, mente, conciencia. Y cuando llega a nuestra conciencia, pues lo vivimos como algo interior, no exterior, como algo interior. Por eso, con la interpretación que le damos, y por miles de millones de seres humanos que seamos ante un mismo hecho, tenemos distinta composición, estamos interpretando, por parecido que sea, de modo diferente lo que estamos percibiendo del exterior, como algo ajeno a nosotros. Por lo tanto, en cada ser humano, que tenemos unos mismos componentes, pero estamos configurados por nuestra historia pasada de forma diferente, estamos percibiendo o interpretando o valorando unos mismos hechos de manera diferente, parecida o a veces, como sabéis, de sobra opuesta. Por lo tanto, la percepción de la realidad, de la conciencia, es un hecho interno, un fenómeno que se está produciendo en nuestro interior. Y esto es importantísimo a nivel psicológico, y espero pues dentro de esta exposición que os voy a hacer, y si no luego en el coloquio lo podemos profundizar, lo que supone esto, la importancia que supone incluso para aprovechar y descubrir la manera de poder estar libres de los problemas, de eso que nos quejamos, de los problemas o de las distintas interpretaciones del exterior. Por ir a ejemplos muy concretos de los que creo que son los más grandes espejismos de la humanidad, el primer ejemplo que se me ocurre deciros es uno que recibe un nombre que es materialismo. Sabéis que un gran sector de la humanidad, para mucha gente, la humanidad se puede dividir en 2 partes: personas materialistas y personas espirituales o creyentes. Ahora lo matizaré más. Personas materialistas es aquellas que no creen nada más que en lo que se dice la palabra, la materia, en lo que se ve, lo que se toca, lo que se percibe. Eso es una, no es la única, interpretación de la palabra materialismo. Creer que solo existe lo que entra por los sentidos. Sabéis, los principales son la vista y el oído, también el tacto. Aquello que percibimos con los sentidos existe, lo que no, no existe. Esto tiene muchos matices y puede haber grados de transición entre una cosa y la otra. Y espiritual es la persona que puede, uno de los significados, dejando de lado, que ahora lo comentaremos, el significado de espiritual equivalente a religioso, pero como vengo años diciendo, lo espiritual puede no tener que ver con lo religioso, y lo religioso puede no tener que ver con lo espiritual, que coincide muchas veces, sí, pero son 2 cosas diferentes. Las creencias espirituales o filosóficas, teológicas del tipo, es una cosa, son creencias mentales, que pueden estar dentro de una persona que es materialista o dentro de una persona que es espiritual. Entonces, el significado materialista, el primero que os digo es este, como visión o percepción de la realidad, negando todo lo que no se ve. Y el significado, dentro de esta misma línea, de persona espiritual, es la persona que cree que existe, pues, eso que no se ve, esa materia más sutil, que se le puede llamar espiritual, espíritu, o lo que sea, o entidades llamadas espíritus, etcétera, etcétera. Aquello que no se ve, que puede creer, puede vivirlo, experimentarlo o puede creerlo, ya que las creencias, es una palabra que usamos mucho, creencia, son configuraciones de la mente concreta. Nuestra mente concreta, que se asocia mucho al cerebro, y además solemos señalar mucho este punto de aquí, tenemos un centro energético aquí, que es el que canaliza la mente concreta, la mente intelectual, está aquí, así como
El amor lo identificamos en esta zona y las emociones aquí. Pues bien, eso sería un significado. Pero también podríamos darle otro significado que son los dos más comunes, a mi entender. Una persona materialista puede ser una persona egoísta. Se asocia mucho materialismo a egoísmo. Se asocia, y muchas veces decimos, ¿qué persona más materialista? Que está pensando solo en ella y sin tener en cuenta las necesidades de los demás y del mundo, que busca acumular egoístamente para sí. Persona materialista, que puede serlo también creyente de cualquier religión, pero se le da significado. Y persona espiritual se le da también el significado, que es el que más certero, es la persona que siente amor, que siente lucidez, tiene intuición más o menos desarrollada, que es la capacidad de ver más allá de la mente concreta, la intuición, y tiene una voluntad al bien. Por lo tanto, estaréis de acuerdo que la persona espiritual que estoy ahora comentando no tiene el mismo significado que le da muchísima gente al término espiritual. Mucha gente todavía asocia espiritual a la persona creyente de una religión. Pero os estoy diciendo, y lo sabéis, que hay mucha gente que no sigue ninguna religión y en este sentido sería espiritual. Personas con mucha capacidad de amor y por lo tanto solidarias con los demás, que ayudan hasta donde pueden, en lo que saben, en lo que pueden. O personas que intentan ver la verdad de un modo más intuitivo, más que con prejuicios de la mente, aunque todo va unido, porque si desarrollas mucho el amor, está muy unido a la intuición y también a la voluntad. Se entiende voluntad al bien, no voluntad al mal. Por lo tanto, un gran espejismo es el materialismo de creer que solo existe la materia. Cuando hay mucha gente, y también en el tema de la ciencia hablaré, que también, aunque la ciencia casi siempre se asocia a la materia, a lo concreto, a lo que se toca, las sustancias materiales, también se puede aplicar a las energías. Y a veces digo ciencia de las energías o ciencia del espíritu. Por lo tanto, un espejismo de una persona espiritual sería el espejismo de creer que es espiritual porque tiene unas creencias que solo son creencias mentales y no son vivencias directas de su yo, de su conciencia con la realidad. Por lo tanto, hay espejismos de tipo material y espejismos que ahora comentaré más de tipo espiritual. El hecho de que el otro significado que he dado a persona materialista es el significado de persona egoísta. Y el egoísmo es la tendencia centrípeta hacia adentro del cuerpo físico, emocional y mental, buscando la satisfacción y aquello que puede ayudar a su alimento, excluyendo el mundo exterior. Cuando más tiende hacia adentro, con daño, con limitación, con pérdida o con desprecio, etcétera, 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 del mundo exterior, más egoísmo. Es decir, una persona es egoísta si acumula bienes materiales, con deterioro de los demás. Incluso aunque no le hicieran falta a los demás, acumula más de lo que le hace falta. Y eso es un espejismo. Creer que te hacen falta más cosas materiales de las que realmente necesitas. También sería un espejismo. Y sería también egoísmo. Es egoísmo cuando una persona desea que le quieran a ella, pero ella no quiere a nadie. Desea recibir amor, pero no dar amor. Eso también es una tendencia egoísta del cuerpo emocional, de la personalidad. Y una parte egoísta de la mente es disfrutar teniendo una serie de conocimientos, pero que no compartes con los demás. El egoísmo de disfrutar sabiendo que los tienes tú y por lo tanto tú por encima de los demás, o no aplicarlos útilmente al servicio de los demás. Eso sería un egoísmo, para darle un adjetivo mental. Egoísmo físico, egoísmo emocional, egoísmo mental. No hay más egoísmo que, aunque esto esté mezclado, de estos tres componentes. Eso también implica espejismo, porque en la medida que estos cuerpos tienen esta más o menos fuerza en esta dirección, más cree la persona que tiene que vivirlo, y por lo tanto más envuelta está en este espejismo, que he llamado espejismo del egoísmo.
Pero cuando estos vehículos están ya más adaptados a lo contrario, entonces el espejismo se va diluyendo y la persona que es altruista, pues que también puede vivir sus espejismos, pero está más libre de esta dosis de bruma, de niebla, que podríamos comparar los espejismos a una niebla que le está rodeando a su yo, que está envolviendo a su yo. Así que fijaos que toda la cantidad de ideas que podemos tener desde las filosofías, ya en otras charlas he hablado de lo que es la esencia de la filosofía, pero fijaos que hasta hoy día que se estudia filosofía y puedes estudiar a todos los filósofos en los libros, puedes tener el espejismo de creer que los entiendes, cuando a lo mejor lo que está escrito en los libros no es lo que esos filósofos realmente querían decir. Y sí es verdad que está bien escrito y está bien expresado, la interpretación que haces de lo que estás leyendo o escuchando de alguien que sea filósofo o que habla de otro filósofo, está interpretándolo, lo estás interpretando con tu mente concreta. Y por lo tanto estás interpretándolo subjetivamente. Eso también es espejismo. Y no solo eso, sino que si repasas todos los filósofos, los que nos hablan los libros, porque ya otras veces os he dicho que todo ser humano en potencia somos filósofos. En el momento que tenemos mente para pensar, ya tenemos una filosofía aunque sea muy elemental y no llegue a profundidades. Pues bien, vemos una gran diferencia de unos a otros y a veces grandes contradicciones. Y no podemos decir que todos tienen la verdad. Alguien tendrá más verdad y alguien tendrá menos verdad, aunque muchas veces son como visiones parciales de una misma realidad. Pero me estoy refiriendo a las contradicciones. Por lo tanto, y si esto lo aplicamos a toda la humanidad, que tenemos mente concreta, pues fijaos la cantidad de interpretaciones de un mismo hecho que podemos tener las personas. Esos son espejismos, como os estaba diciendo, de tipo mental. Por ejemplo, un ejemplo del cual en otras charlas he desarrollado con amplitud y en los cursillos también, es el espejismo de la muerte. Todavía hay gran cantidad de la humanidad que cree, un gran sector de la humanidad que cree que cuando nos morimos se acaba todo. Eso lo sabéis. Espero que no sea nadie de los que estéis aquí. No pasaría nada. Sin escuchar a una persona con esta creencia, no pasaría nada si la persona está abierta y es respetuosa. Pero un espejismo de los grandes es la gente que cree esto. Pero luego hay otro sector que cree que no acaba todo, pero tiene una configuración por su educación religiosa o filosófica de que ocurren determinadas cosas. Y podría ser también un espejismo, que no fuera del todo real. Pero situémonos, porque el tema es muy amplio y tengo que hablar de otros espejismos. Que uno cree que todo se acaba con la muerte. Pues es un espejismo que, por cierto, desaparece cuando se muere. Y cuando en la conciencia, cuando se muere, se da cuenta que continúa, aunque el cuerpo no esté, el cuerpo físico, pero tiene conciencia, tiene mente y tiene parte emocional con la cual siente, entonces ese espejismo en principio desaparecería. Aunque después, según el grado de conciencia que uno tiene, cuando se muere, el tiempo que tiene que estar en los otros planos también puede tener sus espejismos, su incapacidad para ver las cosas. Ya que, como he explicado en los cursillos del tema, se puede pasar siglos, una persona cree siglos o años, el tiempo que sea, creyendo que no ha muerto. Porque, claro, en el otro plano está la realidad igual que aquí, en el plano astral, perdonemos, en el plano astral está aquí. Y la persona sigue relacionándose con otras y con cosas. Y eso, pues cree que no ha muerto hasta que unos antes y otros después tiene una ayuda que le va haciendo darse cuenta de que está en otra dimensión, en otro nivel. Y por lo tanto su espejismo también puede superarse hasta cierto punto. Pero pensemos, para no entrar en esto, porque ya he dicho que no es el tema el de hoy, sino que es un ejemplo más, pues la cantidad de gente que cree, incluso hasta el momento de morirse, que ahí se acaba todo. Y hay gente que se muere tranquila, creyendo que no hay nada. Pero también hay mucha gente que sufre.
Y entonces ahí el espejismo de creer que no ocurre nada hace daño a un sector de la humanidad que piensa que todo se termina. Sin embargo, el que cree que no se termina también puede sufrir pensando en la muerte cuando llega la muerte. Es decir, que pueden pasar las dos cosas, tanto en el que cree como en el que no cree. La persona que cree que luego continúa también puede sufrir, porque puede estar, como he explicado tantas veces, apegada, identificada con aquello que va a dejar. Y entonces se resiste a dejar, aunque crea que todavía continúa. El apego es un fenómeno psicológico, y la identificación es un espejismo que te hace creer una cosa y por lo tanto te condiciona a sufrir si eso no lo tienes, o si ves o percibes o crees que eso lo vas a perder. Por lo tanto, está influyendo los apegos y la identificación, que es un espejismo de la mente, una creencia, está influyéndonos en nuestro sufrimiento, de un grado o en otro. Entonces, un gran espejismo es este. Y aunque no pensemos en la muerte, si pensamos en que todo es material, incluso los sentimientos y los pensamientos, que no los podemos ni tocar ni ver, mucha gente cree que son, aunque no sepa explicarlo, segregaciones de las células, de las neuronas, etc., ¿verdad? Pero cuando vas ampliando, aunque no sea mucho, tu intuición, tu conciencia, te das cuenta que la energía no se ve, pero que es evidente que eres energía y que la sientes y que es algo muy real, aunque tus ojos no la vean. Te estás dando cuenta que estás pensando, que tienes pensamientos, que tienes sentimientos agradables, desagradables, dolorosos, placenteros. Y eso no se puede ver ni tocar. Lo que pasa es que si la persona no tiene datos, pues lo liquida todo diciendo que es una segregación de la parte de la materia. Y ahí se acaba el asunto. Por lo tanto, un gran espejismo es la muerte. Humildemente, hasta donde puedo, desde hace muchos años, con los cursillos que llevo impartiendo, pues espero que pueda contribuir de alguna manera. No soy el único, porque hay libros y hay mucha gente cada vez más en todo el planeta que va explicando, entre otras cosas, el tema de la muerte. Y creo que hay más de la mitad de la humanidad que cree que no se acaba todo con la muerte, incluyendo personas de creencias religiosas y no, y de otro tipo de creencias que pueden estar más o menos distorsionadas o más o menos claras de lo que ocurre tras la muerte. Por lo tanto, la muerte, por un lado, sería un espejismo que está ahí y que, aunque la información, como vengo diciendo, puede ser una ayuda, la parte psicológica es la más importante. Esta psicológica de desapegarte, conforme vas teniendo más luz, más intuición, te vas desapegando de esas identificaciones y por lo tanto te vas liberando de ese sufrimiento. Bien, esto sería un aspecto de espejismo muy destacado. Otro, ya he hablado de las filosofías, sería el espejismo de confundir amor y deseo. Si recordáis, los que me conocéis, muchas veces digo amor, no deseo, y digo, la mayoría de las veces que decimos amor tendríamos que decir deseo. El amor es una vibración del alma superior, es algo muy sutil que a lo mejor se puede notar sobre todo en esta zona, o no notar. El amor es una vibración más sutil que el deseo es del cuerpo emocional, y el deseo es lo que nos implica atracción. Ambas cosas están dentro de una ley universal de atracción. Nada más que, como hay distintos niveles de vibración, el más cercano es el deseo. Y empezamos nuestra evolución y durante mucho tiempo vamos viviendo deseos, desde deseos egoístas hasta deseos altruistas. Y vamos en un proceso de desarrollo, de purificación, de transmutación de los deseos. Pero, aunque viene la esencia del amor, el deseo no es amor. El deseo de estar con una persona puede ser muy bueno, pero con frecuencia está impregnado de egoísmo, en un grado o en otro. Pero, ¿qué ocurre cuando estás esperando que esa persona te dé algo? Eso es más deseo. Pero, ¿qué ocurre cuando, aunque te alegre recibirlo, no lo esperas y lo que buscas es dar?
dar me refiero irradiar la energía de amor. Entonces el deseo ya va perdiendo fuerza y va aumentando, es que se solapan el deseo y el amor, y va aumentando la vibración del amor. El amor, en el sentido que estoy hablando, de un nivel más alto, es cuando se vive, es esférico, hacia toda la humanidad, conozcas o no conozcas a las personas. Es inevitable que tengas unos matices con la gente que es tu familia, tus amigos o los cercanos. Hay una diferencia de los extraños. Eso es inevitable y es parte de la personalidad. Pero si te sales por los momentos de la personalidad y vives el amor de arriba, del yo superior, una de sus tres cualidades, voluntad, amor y luz, entonces ahí ya no hay distinción, ahí no hay diferenciación ni separación. Amas a los seres humanos como a los animales, como a las plantas, como a la naturaleza, como a todo, visible o invisible. Es decir, te sientes, dicho de otra manera, te sientes en unión, en unidad. Esto ya sabéis que de golpe no viene, se necesita mucho tiempo, de mucho despertar para que esta energía que se canaliza a través de este centro que tenemos asociado al corazón, por eso el amor se ha asociado siempre al corazón, pues entonces se vaya expresando. Repito, no de golpe, sino poco a poco. Y entonces los espejismos que hemos creado con los deseos que luego se frustran y que se van difuminando. Pero ya os digo, esto no es de la noche a la mañana. Sentirte en unión, en unidad con el trabajo que haces, aunque estés trabajando a solas, haciéndolo lo mejor que sabes, poniendo toda tu atención, es una expresión de amor. Estás amando ese trabajo. No estás diciendo, a ver, cuando se acaba para irme y liberarme de esto, o que lo hagan otros, o que pesadez tener que hacer esto cuando estaría haciendo otra cosa. Eso que hace mucha gente en su trabajo laboral, está esperando que acabe, o que venga fiestas, o vacaciones, etc. No digo que cuando se acabe el trabajo tengas que vivir bien y trabajo mal, sino que está uno deseando. Pero cuando estás con atención a tu trabajo, estás amando, no deseando, sino amando, estás como en unión con el trabajo. Igual que si atiendes a una persona que no conoces y le transmites durante ese pequeño rato, aunque no la vuelvas a ver, lo mejor de ti, pues estás amando. No es muy correcto decir que amas a esa persona, pero es en el sentido que estoy hablando me estáis entendiendo seguramente, que es estar en unión con esa necesidad o con eso que estás haciendo, sin plantearte, pues le doy un poco más porque la conozco o un poco menos. Eso sería. Pero la mayoría de las veces somos imperfectos, unos más, otros menos. El deseo se inmiscuye y entonces condicionas el amor a el resultado. Fijaos que lo más frecuente en las relaciones, pensemos una de las expresiones, porque el amor no solamente es de pareja, mucha gente cree que el amor es de pareja o amor padres e hijos o amor tal, cuando estoy hablando de un amor, eso sería un espejismo. En las parejas, pues por mucho que se amen, la parte emocional está por medio, siempre. Entonces los deseos, las venganzas, aunque sean desapercibidas, están presentes. Los deseos condicionándose uno al otro están presentes en mayor o menor grado. Todo eso son espejismos. ¿Qué ocurre cuando en pareja o sin pareja pues ves a un ser humano sin pensar en él, sin prejuicios? Pues entonces, ¿qué es amor? Por lo tanto, confundir amor con deseo es uno de los grandes espejismos de la humanidad. Es de naturaleza psicológica, como lo sabéis. Pero, ya digo, se puede aplicar a infinidad de grados y de matices. Estoy simplemente describiendo algo que podría desarrollarse cada uno de estos puntos más y más y más. Otro espejismo que no se va muy lejos de esto es el espejismo de la devoción. Sentir devoción por alguien o por algo o por una idea, por alguien visible, invisible, por una creencia, etc., puede ser un espejismo. La devoción, que es una de las 7 energías universales, en sí, pura, es necesario porque es un impulso evolutivo hacia arriba, hacia percibir algo que te trasciende y como un impulso hacia arriba. Pero la mayoría de las veces la devoción está impregnada de emoción, está muy unida a la parte emocional,
a los deseos, emociones, como está diciendo. Por eso, y la parte emocional que está impregnando las devociones sumerge a la persona en mayor o menor grado en un espejismo. Con todo respeto a todas las creencias, cuando, y hace poco lo hemos visto, como todos los años, la gente que está siguiendo esas procesiones y que está sintiendo toda esa carga emocional de devoción, sea la Virgen, sea esto, lo otro, etc., hay una carga, eso no tiene que ver con la espiritualidad. Hay que saber discernir las palabras. Puede ser respetuoso y tenemos que respetar todas las creencias, pero es una descarga mayor o menor de emocionalidad cuando la persona está sintiendo una devoción a alguien que no ve y que al no verlo, no porque no lo ve, sino está configurando en su mente una creencia de que esa figura está, digamos, representando a ese ser. No obstante, dentro de este respeto tenemos que comprender que cuando una persona adora a una figura, sea a Dios o a quien sea, a través de una figura, a lo mejor en su estado de evolución tiene que pasar por eso, porque todos vamos pasando por etapas. Y a lo mejor es algo que le está resultando bueno y positivo, dentro de un camino en el cual, conforme vaya avanzando, irá prescindiendo de esa muleta, de esas formas, para ir directamente a conectarse con esencia, con lo que sea. Pero cuando te identificas mucho con la forma, pudiendo liberarte de ella o estando creyendo eso, es un espejismo. Supongo que me habré explicado. Respetuoso, como otros espejismos, porque igual que estamos con una persona que cree que todo acaba con la muerte y nosotros no, pues lo lógico, si somos personas coherentes, es respetarla y no enfadarnos con ella. Y a lo mejor hasta tenemos que callar y silenciar, no intentar convencerla de que no es así. Esto viene con el desarrollo del respeto como una cualidad y un valor humano. Respetar. Otra cosa es que estés en unas circunstancias donde puedas explicar lo que sabes y veas que puede servirle a la persona. Pero todos nos encontramos con que, aun sabiendo ciertas cosas, tenemos que silenciar y respetar a la persona. Y aunque opine lo contrario a nosotros, respetarla como ser humano y verla sin prejuicios como tal. Y no pensar en qué espejismo está, porque eso ya lo haría nuestro ego que se intenta poner por encima de la otra persona, decir, mira, esta persona cree que ahí está la Virgen, o cree que se acaba todo con la muerte. Esto es muy importante, porque si no caemos nosotros en el espejismo de tipo psicológico de situarnos por encima de ella. Y no sabemos, la mayoría de las veces, qué es lo que esa persona necesita y en qué nivel de conciencia está. Si eso lo necesita, o a lo mejor está a punto de dar un salto y ver las cosas desde otra óptica, desde otro nivel distinto. Otro espejismo muy frecuente, es el espejismo de confundir la felicidad con el placer. ¿Verdad? Que sabéis lo que es el placer. Placer de la comida, el placer de no trabajar, como estábamos diciendo, el placer de estar con personas en las que está uno a gusto, el placer de la propiedad, de distintas cosas, del descanso, etc. El placer físico, emocional y mental. Y sabéis que todos los tipos de placer, aunque no parezcan malos, son efímeros, vienen y se van, y a veces duran un instante, cuanto más intenso, más desaparecen. Y verdad que casi todo el mundo busca la felicidad deseando sentir placer lo más posible, a todas horas, en todos los minutos, etc. Y se descubre que no es posible, que esa felicidad viene y se va, que la puede tener uno un rato, pero se va, que esa felicidad que te da a lo mejor una persona, antes o después se acaba, aunque sea de quien sea, que eso que te está dando ese placer en un momento, la comida, pues no solo se termina, sino que a veces viene la contraparte, si es una comida que has abusado de ella o no te sienta bien o no es adecuada. De tal manera que un gran espejismo es buscar la felicidad buscando los placeres de la vida.
Y eso no es así. Esto no quiere decir que haya que ser tan austero que no busques disfrutar con las cosas que llamamos placenteras de la vida. La clave está en el nivel de conciencia donde te sitúas. Si te identificas con el placer que es del cuerpo emocional, entonces antes o después sufres. Todos los sabios nos han dicho que los apegos y las identificaciones con los deseos, con esto, nos causa sufrimiento. Y que para ello hay que desapegarse o desidentificarse, es decir, situarse en un nivel superior. Y cuando tu conciencia la sitúas por encima de esos deseos, aunque los vivas en tu vida encarnada en este cuerpo y estés disfrutando con estas cosas, cuando, repito, te sitúas arriba, entonces y consigues calmar la mente y la parte emocional, por ahí empiezas a entrar en lo que sería auténticamente la felicidad, o el grado de felicidad que te corresponda a tu nivel de evolución. Y eso lo conseguirás, quizá durante cada vez más tiempo, pero luego, por la ley de la polaridad, de la dualidad, somos duales, subirás y bajarás. Estarás sintiendo y luego, cuando te apartes de ello, sufrirás. Esto es lo que incluso esas personas que han llegado a un estado místico, como el otro día cuando expliqué la esencia de la mística de San Juan de la Cruz, hablaba de que por muy elevado que fuera ese contacto con algo tan elevado y sublime, pero luego viene el descenso. Y hay muchos obstáculos y sufrimientos, subida y bajada. Y cuando hable del Quijote, también os diré que el contacto de Don Quijote sublime con su alma, con Dulcinea, pues no es constante y muchas veces se queja en la obra, se queja como personaje, es una representación de muchos seres humanos, hombres y mujeres, el Quijote, a lo largo de la historia, de contacto con el alma, pero todavía no ha sentado suficiente y se queja y sufre como si Dulcinea se ausentara. Entonces es un contacto que no es permanente todavía, hasta que no llega a sentarse, de dual, subida y bajada. De tal manera que cuando se va consiguiendo asentar en un nivel más alto, la felicidad como paz, equilibrio y armonía interior, por muy tormentoso que sea el mundo exterior, incluso los obstáculos de la personalidad, se va consiguiendo. Mientras tanto, lo que llamamos la mayoría de la humanidad felicidad es un gran espejismo. No es la felicidad, es algo placentero que a veces será egoísta y otras veces será natural. Nadie puede decir que es egoísta siempre el disfrutar con algo. Todo depende de tu conciencia, cómo lo vivas y las implicaciones que eso va a suponer para ti o para otros, para calificarlo de más o menos egoísta. Pero sentir placer no tiene por qué ser egoísta, puede ser hasta espiritual. Pero la espiritualidad depende del nivel de conciencia en el que te sitúas. Por lo tanto, pues la cosa puede ser muy diferente. Otro espejismo, del cual ya he hablado, incluso tenéis, pues, si no estuvisteis en YouTube hay una conferencia, es los miedos. Los miedos, del cual he hablado en conferencias, en cursillos, es otro gran espejismo de la humanidad. Y es una de las vivencias más universales que hay. Y cuando hablo de esto digo que la mayoría de las veces la amenaza que te produce el miedo no existe, es un espejismo de la mente, es una creencia. Y lo sabemos todos por experiencia. Y si existe tal amenaza, la mente, por la ley, la energía sigue el pensamiento, la hincha, más o menos. Es decir, creemos que hay una amenaza y quizá más pronto o más tarde descubrimos luego que no era tal, luego es un espejismo. Esa amenaza que nos hace sentir miedo. Y el miedo es una emoción, es una vibración, un sentimiento, una emoción. Pero la causa del miedo está en la mente, en el espejismo que creamos en la mente. Y si es una amenaza real, alguien podría decir, bueno, es que hay amenazas que son reales, una enfermedad muy grave, o una persona muy peligrosa, o un lugar peligroso. Pues lo mismo, aunque parezca diferente, la percepción que tenemos de eso
de la mente, si estuviera la mente en un estado de lucidez, vería que es algo que hay que prevenir, que hay que evitar, escapar quizá, evitarlo, o aceptarlo. Pero como no estamos ahí, entonces lo percibimos, esa amenaza real, como un estímulo que nos produce miedo. De tal manera que es un gran espejismo, por muy real que sea la amenaza que nos hace sentir miedo. Por lo tanto, es un tema también amplio que lo hemos desarrollado en otras ocasiones y ahora simplemente es la enumeración, uno de los grandes espejismos de la humanidad. Y no solamente nos hace sufrir, sino que el miedo está permitiendo que aquellos seres con poder y poderosos sigan utilizándonos a su servicio. Quizá a mucha gente en el mundo, manteniéndonos esclavos o servidores de ellos, o aprovechándose de nosotros, que con el miedo nos paralizamos y no defendemos lo que hay que defender. Y por lo tanto, los poderosos, y no me estoy refiriendo a todos los políticos o los gobernantes en el mundo, sino a muchos de los que tienen el poder, están utilizando consciente y inconscientemente el miedo, y esto ha ocurrido a lo largo de toda la historia de la humanidad, no es nuevo, con distintas apariencias y formas, para seguir aprovechándose egoístamente de nosotros. Pero ya digo, lo importante ahora en esta charla, que es no solo de este tema, sino de muchos, es ver el miedo, y podemos empezar por los pequeños miedos de nuestra vida cotidiana, mirándolos con atención, mirándolos con profundidad, tratando de ver dónde está surgiendo el miedo, observando el mecanismo que se opera aquí en nuestro interior y dándonos cuenta de que es una trampa, es un espejismo, los miedos. El poder, que acabo de citar, es un espejismo. Creer que uno tiene derecho a manipular y a ejercer su autoridad sobre los demás. He hablado también de este tema otras veces. Una persona evolucionada con poder es una persona que pone su poder al servicio de los demás, a ayudar a los demás a evolucionar. Se pone al servicio de los demás, no al contrario, que es el poderoso, que cree que los demás tienen que estar a su servicio y manejarlos según sus visiones, que a veces son hasta de buena voluntad, pero están distorsionadas. Entonces, otro gran espejismo es este que os acabo de decir, el poder. Y por lo tanto es un espejismo no solo en los políticos, porque a veces una persona tiene poder sobre unas pocas personas que la rodean y está ejercitando ese poder sobre ellas. Por ejemplo, una forma de poder que hablé no hace mucho, aunque también es un tema a profundizar en otra futura charla, es sobre la democracia, que estaremos de acuerdo que es muchísimo mejor que una dictadura o que otras formas de usar el poder. Pero cuando decimos democracia, a veces estamos en un gran espejismo creyendo que democracia, que es que todos podamos decidir entre todos algo, es este el significado, sino que muchas veces los poderosos se aprovechan de la democracia para ejercer manipulativamente este poder. Un gran espejismo es la guerra, creyendo que con la guerra vas a conseguir algo. La guerra, una cosa es defenderse de una invasión, de una situación determinada, pero creer que la guerra, o a veces la fuerza utilizada con agresividad para conseguir algo bueno, eso es un espejismo también. Incluso a veces, aun consiguiendo algo bueno a la fuerza, el espejismo es creer que esa fuerza trae la paz, cuando sabemos todos que después de la guerra viene aparentemente la paz, pero hay una guerra sutil, psicológica, y por lo tanto es un espejismo creer que muchas veces lo que llamamos paz es el verdadero significado de paz. Paz es amor, es equilibrio, es armonía, es ajuste, no es tensión. Es decir, podemos estar sin matarnos, pero psicológicamente enfrentados agresivamente, como he hablado otras veces al hablar de la agresividad mental y emocionalmente, odiando, rechazando, oponiéndonos. Y para ir terminando, las artes, del cual también he hablado muchas veces. Creer que cualquier cosa que se le llama arte
es verdadero arte, es un gran espejismo mundial. Siempre ha ocurrido, pero desde el siglo pasado que empezaron a surgir unas formas de arte que no tienen nada que ver con el arte, y que cuando se enseña arte y en los libros de arte está todo medido con el mismo rasero, obras de arte maravillosas que consiguen elevar tu espíritu hacia arriba, con otras que simplemente a lo mejor puedes admirar la habilidad con que se ha hecho, pero que no tiene nada, que no te toca, no te estimula nada de tus valores. Creer que eso es arte y medirlo al mismo es uno de los grandes espejismos de la humanidad. Es algo que como me gusta profundizar en ello, lo tengo que introducir aquí. Creer que algo que está hecho con mucha habilidad, que muchas veces es una tomadura de pelo, es una obra de arte. Es creer que arte es todo, cuando arte es el estímulo que eleva el corazón hacia lo mejor de ti, hacia el amor. Es lo que te estimula la intuición del amor, te lleva hacia arriba. O, aunque no te lleve al espíritu, que te mejora tu psicología y te hace controlarte más, aunque sea un arte más, llamémosle psicológico. Pero creer que a veces un garabato que puede hacer cualquiera es una obra de arte, pues eso, o una película que está fomentando la agresividad en las personas es una obra de arte, o que una música que fomenta la agresividad y los peores instintos del ser humano es una obra de arte. Eso es uno de los grandes espejismos de la humanidad. Y por último, aunque ahora podéis preguntar lo que queráis, incluso por otros espejismos que he nombrado, lo que se llama en las enfermedades mentales alucinaciones y delirios. Esto ya es distinto, aunque se puede poner como espejismos porque es debido a algo que viene en los genes. Si tiene una cierta envergadura, aunque aparezca a partir de cierta edad, esos delirios o alucinaciones como enfermedades como la esquizofrenia, etc., es algo que viene de atrás y que implica un deterioro también cerebral o etérico, o la parte vital, energética del cerebro. Y por lo tanto, a veces no se pueden curar, otras veces sí, y se pueden aliviar mucho. Pero es una apreciación de que está ocurriendo algo. Por poneros un ejemplo, un delirio es creer que están hablando de ti unas personas y no lo sabes, no sabes lo que están hablando, pero tú crees que están hablando de ti. Diréis, esto puede ocurrir a todos, pero es de un modo más repetido y más concreto. O creer que están urdiendo una trama y te están persiguiendo, como ocurre en las películas, pero que en la realidad no suele pasar. Se puede ocurrir en la realidad, pero me refiero dentro del mundo cotidiano. Eso es un delirio. O oír voces, que es distinto de la clarividencia superior. Es distinto oír voces que hablan de ti, etc. Alucinaciones. Estos son espejismos. Es decir, que la conciencia se identifica con esa percepción distorsionada. Los demás decimos y lo vemos a esa persona y vemos que no. Actuaremos de una manera o de otra, pero nos damos cuenta que no. Pero la persona, igual que cualquiera de nosotros que creemos que algo es verdad, nos identificamos, la conciencia se identifica, se confunde con esos estímulos. Y por lo tanto, esto, que es otro asunto distinto, entra dentro de los grandes espejismos de la humanidad, porque hay miles de personas con estas enfermedades en el mundo. Ya digo, esto es distinto de los otros que os he estado hablando, en los cuales más o menos podemos estar todos implicados. En definitiva, todo lo que hagamos desde nuestra posición, desde nuestro nivel de conciencia, por estar más despiertos, por seguir conociéndonos más, descubriendo los mecanismos psicológicos que operan en nosotros, tratando de mirar con atención las cosas que creemos, para tratar de ver si son o no son, tratar de verlos con más claridad, tratar de estar más lúcidos, para que unos antes, otros después, aunque no sepamos cuándo, los espejismos se vayan diluyendo. Pues todo esto es importante, no solo para el tema que nos ocupa,
para tener menos espejismos, es para vivir, es parte de nuestra evolución, para seguir siendo nosotros, para seguir avanzando, para construir un mundo mejor, para ser más felices. Entonces, a veces se ha asociado la felicidad a la ignorancia y se dice, bueno, este ignorante que no sabe esto, esto y esto, es más feliz, que si lo supiera sería más desgraciado. Relativamente puede ser, aparentemente, relativamente y parcialmente es cierto, pero a la larga no. A la larga la felicidad la da la luz, el amor y la voluntad al bien. La luz de conocer más y más y ver las cosas con más profundidad. Y cuando vemos con más profundidad es imposible hacer el mal. Cuando os hable en una futura charla de Sócrates, os diré una de sus cosas más importantes que dijo, que se interpreta mal, es que no se puede hacer el mal a sabiendas, se hace el mal por ignorancia. Y esto mucha gente lo puede discutir, pero cuando profundizas te das cuenta que el mal, que es contrario al bien, pues es la ignorancia. Y el bien está unido a la luz, el amor, el bien, a la luz. Es decir, que todo esto nos ayudará, nos va ayudando a eliminar, a ir limpiando, a veces rápida y otras veces lentamente, los espejismos que tengamos, en los que nos encontremos. Y si lo hacemos en nosotros, lo sepamos o no, estamos ayudando a que otros también vayan como limpiando sus espejismos. No necesariamente porque les expliquemos. Es un mecanismo de limpieza energética también. Bien, tenéis la palabra para que preguntéis sobre este tema lo que queráis. Seguro que cualquier cosa que se os ocurra la podemos relacionar con el tema de los espejismos. Rafa, los espejismos tienen algo que ver, por ejemplo, al ver una película, dos personas, cada una la interpreta de una manera diferente. Y una lo ve blanco y la otra negro. Una misma cosa. Sí, película, novela, cualquier cosa. O una conversación, cualquier cosa. O un acontecimiento, o cualquier cosa de la tele. Yo tengo una amiga, muy amiga, sí, que siempre, no nos peleamos, por supuesto, sí, pero ella lo ve blanco y yo negro. Sí. La misma cosa. Sí, a veces es cuestión de matices, pero otras veces lo que dices, blanco y negro. No pasa nada. A veces es hasta lo opuesto. No, pero sí. Que sorprende más. Y somos amiguísimas. Sí. Pues nada, tú sigues. Y ya está. Entonces, a veces las personas se prestan a que haya una comunicación donde se pueden las personas ayudar mutuamente. Fijaos, a veces lo he dicho y no sé si lo habéis pensado, cuando vemos una tertulia en televisión o en la radio, en los medios de comunicación, ¿verdad? En las tertulias, pues creo que en los últimos tiempos, no sé, creo que lo hacen intencionadamente muchas veces. A veces las personas hablan varias a la vez, y no hay manera que se entienda. Pero, aunque hablen una tras otra, cada una persona se observa, aunque no podemos calibrarlo del todo, que está hablando para sí misma, no para aclarar a la otra. Y las que escuchan están quizá pensando, o demuestran luego que estaban pensando en lo que van a decir, no en lo que les están escuchando. Bueno, esto lo podemos hacer en la vida cotidiana. No estamos suficientemente atentos a la otra persona. Y si se opone a nosotros, menos todavía. Entonces creamos una barrera autodefensiva y estamos, no solamente, aunque parece que le escuchemos, que a veces hasta le interferimos, estamos como defendiéndonos, fortaleciéndonos, para que no penetre. Y nos estamos perdiendo que a lo mejor esa opinión contraria nos puede aclarar cosas. Pues podría, ¿verdad? ¿Quién es capaz de creer, quién sí es sincero de que tiene toda la verdad y que la otra persona que la considera por debajo, pues no puede, aunque no sea en todo, en algún aspecto, ayudarte a ver matices de tu verdad o ver lo que tú opinas de otra manera? Falta humildad, falta atención, falta esto. Y por lo tanto hay las conversaciones cotidianas o en los medios de comunicación que hay más responsabilidad porque llega a miles de personas, pues está produciendo grandes espejismos. Y entonces, igual que en las películas,
te identificas con unos tertulianos y te pones en contra de los otros, como en las películas, los buenos y los malos, que además está hecho intencionadamente muchas veces para que te identifiques con unos y sientas la emoción y te atraiga, ¿eh? De identificarte con los buenos y ir contra los malos, en las películas o en las tertulias. ¿Estáis de acuerdo en el mecanismo psicológico que se está operando? Entonces eso es un espejismo. No digo que no sirva para nada y que no se aclare, pero veo mucho derroche de energía y de tiempo y de medios en estos momentos con los medios de comunicación, que son muy importantes y podrían hacer mucho bien y quizá lo estén haciendo. Ocurre un acontecimiento y ya se pone miles de personas a opinar sin saber qué es lo que realmente ha ocurrido, antes de conocerlo, antes de que te den información sobre si ese accidente o eso que ha ocurrido, las causas que lo han provocado, etc., ya todo el mundo a opinar, esto, lo otro, tal y cual, a criticar, etc. Y aun luego conociendo los datos, también a veces no son suficientes, porque se describen las cosas desde el punto de vista externo. Pero ¿sabemos realmente el fondo de las personas, cuál es su intención al hacer una cosa, la otra, las motivaciones internas? Lo digo porque aunque todos hacemos en mayor o menor medida adoptamos la actitud de criticar, de opinar, pero muchas veces, aunque sea moderadamente, aflojar y ser moderados y ser humildes y decir, bueno, pues creo que puede ser esto, pero decir, esto es poniendo energía, cuando puede ser un espejismo, y no tenemos casi nunca datos profundos de la esencia de las motivaciones y del porqué de las cosas. A mi entender no los tenemos. Eso no quiere decir que estemos siempre callados y nunca opinemos, pero me refiero a la cantidad de espejismos a la hora de opinar. Y la opinión de las personas, porque las vemos decir algo, en un momento ya juzgamos toda la vida de una persona por unos segundos, por algo que ha dicho, o por una cara que ha puesto, o por la opinión que nos dice otra persona de la cantidad de configuraciones que nos hacemos de las personas, y esos son grandes espejismos, creyendo que son así, cuando no tenemos apenas datos. Pero ni apenas, ni en absoluto datos de nada. Entonces, pues, ocurre eso. Las identificaciones con unas cosas, creyendo que eso es la verdad. Y oponiéndonos a otra oposición, creyendo que es error, que no es verdad. Es que lo que en un momento parecía verdad, luego con la evolución ya no lo es, o sea que la verdad no la tiene nadie. Y sabemos por experiencia que pasa eso. Claro, y no aprendemos, no que luego pues la vida nos demuestra que no era en muchos casos así. Y a pesar de eso no aprendemos, o nos cuesta mucho aprender, de no llevar ese cuidado. Tendríamos que llevar más cuidado, aunque sigamos sin tener la verdad total de las motivaciones profundas, de los hechos y de las cosas, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Qué espejismos tenemos? ¿Puedes decir algo sobre la imaginación? La imaginación Sí. casi siempre está motivada por el cuerpo emocional. La imaginación la asociamos a la mente, porque están creándose formas en nuestra mente, pero es el cuerpo emocional, los deseos, o los temores, o las emociones, quien está influyendo en configurar unas imágenes u otras. La imaginación. ¿Qué ocurre cuando tenemos el cuerpo emocional y mental controlados? Que la mente se queda como más transparente, y entonces la intuición que viene de arriba nos da la imaginación creativa. La verdadera imaginación creadora o creativa viene cuando está relajada y en silencio la mente y el emocional. Y entonces la luz de la intuición utiliza como vehículo la mente concreta, que está en silencio. Pero cuando esto no ocurre, se entrometen las tendencias conscientes o inconscientes, y entonces aparece ahí una imaginación que a veces la estás buscando deliberadamente, pero muchas veces ya sabéis cómo la mente casi siempre está trabajando sin necesidad. La mente
a todas horas estamos imaginando cosas. Pero incluso cuando deseamos imaginar algo para un fin determinado, también es fácil que se entrometa en un grado u otro la parte emocional. Por lo tanto, lo que imaginamos es un espejismo, siempre, casi siempre, excepto cuando la mente está, como he dicho, controlada, y entonces, en el grado de que esté controlado y estemos abiertos a lo de arriba, ya no sea un espejismo, sea un espejismo en el sentido que hablamos habitualmente, sea una realidad, sea lo que tiene que ser, lo que nos ha venido, la intuición. Pero si alguien tiene una intuición, enseguida la mente y la parte emocional empieza a enredarla, y a interpretarla, y a complicarla, y a distorsionarla. Pero cuando la intuición está inspirada, pues la cosa ya es distinta, y ya ahí hay una objetividad ya mayor, una objetividad. ¿Sería cuando decimos que una imaginación puede ser real? Porque si no, una Podría ser imaginación real. siempre es real, en este caso. Aún así, lo que estamos imaginando muchas veces no está materializado, pero la imaginación en el plano sutil es real. No se ha materializado, no se ha encarnado, no se ha concretizado. Otras veces lo que imaginamos necesita del tiempo para materializarse, y en el futuro se puede materializar. Por ejemplo, la ciencia ficción es una fantasía que a veces se materializa. Ciencia ficción, se pone la palabra ciencia, otras veces no, es fantasía, o no se materializa como has imaginado. Pero la fantasía, la imaginación es fantasía, que a veces se materializa y se convierte en realidad, pero dentro de su plano es real. Y os digo algo más, y me atrevo a decirlo: toda fantasía, por grande que sea, viene o procede de la realidad. La realidad, en otros planos, se manifiesta, entre otras formas, con la imaginación humana. Es una realidad en otro plano, o mientras la estás configurando. No viene de la nada, es una realidad. Lo que cuando decimos que eso no es real, es fantasía, es porque no existe, ni a lo mejor va a existir en el mundo concreto, material, pero ahí es real. ¿Me explico? Y esto es distinto de cuando hablamos de un símbolo, de una parábola, por ejemplo, que es un cuento, o de un cuento, de algo que se utiliza muchas veces en el arte, o en los cuentos, en los mitos, es fantasía. Lo que ocurre es que a nivel concreto es fantasía, pero a nivel abstracto es realidad. Es una forma educativa. La mitología, los cuentos, las parábolas, etc., son vehículos concretos de fantasía para expresar verdades que son abstractas y que para enseñar a las personas se utiliza ese vehículo, el vehículo que acabo de decir. Por lo tanto, es una fantasía, pero puede ser una realidad. Y eso mismo no podría relacionarse con la devoción, con lo que se utiliza, los iconos o la Virgen o tal, para llevarnos a lo que sería. Es distinto, pero podría relacionarse. Si las imágenes, del tipo que sea, son vehículo para visuales, para estimular una realidad, una conexión, vale. Y no sabemos qué tanto por ciento ocurre así. Entonces, se ha utilizado en el tiempo y se sigue utilizando para facilitar. El problema o el espejismo es creer que esa es la realidad, o quedar emocionalmente enganchada la persona, emocionalmente enganchada, sin posibilidad de ascenso, de superación, y con una imagen. El espejismo, por ejemplo, sería creer que la Virgen, si es una imagen de la Virgen, está ahí. Incluso las apariciones de la Virgen, que son egregores, lo explico otras veces. Son egregores que están creadas por la devoción de mucha gente que ha traído mucha energía al pensar cómo es la Virgen, y entonces en el plano astral
en lo emocional, está la imagen de vírgenes, de los grandes seres, de maestros, de personas, de todo tipo. Y entonces, en determinados momentos, esos egregores abren átomos y se materializan. Físicamente, se materializan durante unos momentos. Entonces las personas lo ven con los ojos, pero no son tangibles. Y esto pasa con muchas imágenes. Y eso es un espejismo, realmente. Por un lado es real porque está sucediendo, está creándose. El espejismo es creer que el ser, por ejemplo, que encarnó hace 2000 años como la Virgen, conocido como la Virgen, sigo con el ejemplo, está ahí. O que esa imagen que mucha gente ve de Jesús es el mismo Jesús. O gente que medita y que ve algo y que ve un maestro, creer que es un maestro, etcétera, etcétera. Los ejemplos son muchos, son apariciones, que he puesto el ejemplo este de la Virgen, pero hay muchas clases. Entonces son imágenes que están en los planos sutiles, pero que no tienen que ver con el origen. Entonces el espejismo, un espejismo sería atribuir esa imagen a el ser. Y otro espejismo es creer que eso te va a ayudar, que a veces a lo mejor pues puede ayudar, y a lo mejor estimula una devoción. Y el problema de la devoción es quedarte atado emocionalmente a ella y alimentarla. No sé si me explico. Pero si esa devoción es un intermediario para elevar tu conciencia cada vez más hacia algo que lo trasciende, pues es útil. No sé si me explico. Porque es costoso a veces engarzar y hay que tener en cuenta unos conocimientos que no se tienen, que es los mecanismos psicológicos y además distintos planos de la realidad, planos que ocurren. Hay mucha gente de los llamados videntes, sobre todo los que aparecen en los planos, en los medios de comunicación, que dicen que han visto cosas en el futuro. Y lo que ven la mayoría de veces es, lo he explicado en otras charlas, el plano astral, que es un plano de espejismos, se distorsiona todo. Y ven acontecimientos que luego no ocurren. Los escriben a veces en libros y luego alguno a lo mejor sucede y otros no suceden. Y la gente que va a consultar a videntes y todo eso que les dicen en el futuro están en el espejismo astral. Ninguna persona evolucionada jamás se pone ni a echar las cartas ni a decir a la persona cómo le va a ir el futuro. No lo hacen nunca. Las personas evolucionadas que podrían verlo son las personas que con distinta intención, no voy a juzgarla si es buena o como es, están captando, conectando su subconsciente con el subconsciente de la otra persona, o están percibiendo en el plano astral unos acontecimientos. No juzgo la buena o mala intención, simplemente y lanzan una opinión. Y eso es el espejismo, creer que eso va a suceder, o creer que te van a ir las cosas de una manera o de otra, etc. Son distintas formas de espejismo. No digo que cuando alguien dice a otra persona algo de eso sea siempre manipulador, ¿no? Además, en una charla próxima, aunque no es de esto, que es la astrología, le he titulado Manipulación o Ayuda, y explicaré que la astrología muchas veces manipula a las personas y les influye negativamente, y otras veces ayuda. Fijaos, ni una cosa ni otra. Es la utilización por parte de distintas conciencias de un instrumento. Es decir, que puedes ayudar o puedes manipular según cómo estés utilizando ese método de adivinación o lo que sea. Sí. La clarividencia, ¿qué tiene que ver con la intuición? Son dos cosas distintas, pero si una persona clarividente no tiene intuición, está sujeta a espejismos. Los clarividentes espirituales superiores, no la de tipo astral, sino mental o causal, como se llama, tienen intuición, porque son personas evolucionadas. Entonces la intuición les dice que lo que perciben con clarividencia o clariaudiencia es real. Pero el clarividente astral carece de intuición. Si tuviera intuición se daría cuenta de que el plano astral
con el que conecta con su cuerpo astral le está manipulando. Y entonces lo dejaría. Luego el espejismo está en creer que estás viendo cosas reales cuando no las estás viendo. Y el clarividente espiritual tiene que tener intuición, y esa intuición le hace percibir las cosas como es. Y una de las cosas que le hace percibir la intuición es el conocer la psicología humana y saber que decirle a un ser humano su futuro generalmente es manipulador. Por eso, conclusión, no sé si lo explico adecuadamente, los clarividentes superiores, al conocer la naturaleza humana, no van diciendo los acontecimientos que van a ocurrir, salvo cosas muy generales que pueden servirnos de estímulo evolutivo a los seres humanos. ¿Me explico? Luego es muy importante meditar si hace falta descubrir estas cosas, aunque a lo mejor mucha gente esto no hace falta que lo sepa porque no está dentro de esto, pero hay mucha gente en el mundo que hay esto. Y en algún momento pones la televisión y hay muchos canales. Sí, Me parece, en un momento lo he visto, sí que hay un canal canales de gente, aunque sea fugazmente, diciéndole a la gente con, no sé, con qué método, con las cartas o como lo hagan, porque no me he entretenido en ello. Debe haber todavía mucha gente que está condicionada por esto y que llama. Sí, para y que gente digan que cosas, va a que le digan lo que le va a pasar a esto. Cómo te va a ir el amor, el trabajo y esto y lo otro. Rafa, ¿los sueños son también espejismos? Sí y no. Simplificado. Son reales en el plano en que ocurren. La mayoría suceden en el plano astral. Entonces, cuando salimos al dormirnos del cuerpo físico, en el cuerpo no físico, porque se queda en la cama durmiendo, en el astral, vamos a esos lugares de esa dimensión, del plano astral, como la cuarta dimensión. Y lo que allí ocurre es real. Y si fuera al plano mental, que es otro plano sutil, también lo que ocurre allí es real. Hay menos sueños, pero también los hay en el plano mental, aunque la mayoría suceden en el plano astral. Es real allí, pero no es real eso que sucede allí aquí. Lo que ocurre es que si conectas a veces con un ser, una persona que está allí en ese plano, luego cuando te despiertas y te acuerdas del sueño y crees que estabas con fulano de tal, a lo mejor no era del todo real, porque cuando te despiertas la mente tiene que traducir con lo que tienes en tu inconsciente, con las imágenes del archivo de tu inconsciente, lo que has vivido allí. Entonces, generalmente se distorsiona y no es exactamente aquello, aunque hay sueños muy realistas, que está muy preciso. Por lo tanto, cuando te despiertas dices, no, era un sueño, un espejismo, y tienes razón, pero mientras estabas allí es real. Y verdad que a veces los sueños son tan reales Como la vida. como Sí, estamos aquí, y a veces sí. más. Y a veces aún despertándote tienes el recuerdo de que te cuesta ver Y que de era un sueño, pasarlo mal, y de pasarlo porque mal. la parte emocional está muy viva, está vibrando y es algo real. ¿Me explico? Real en su plano, pero irreal posiblemente en el plano físico. A no ser que hablemos de sueños premonitorios, donde te adelantas a ver algo que todavía no ha sucedido, pero que sucederá en el físico. Entonces es real el sueño, pero todavía no es real físico, lo será, como la ciencia ficción que decía antes. Y eso te pasa alguna vez, yo creo que nos ha pasado a todos, estamos en una situación y dices, esto ya lo he vivido yo. Sí. Ocurren cosas que lo has visto claramente que ya lo has Sí. vivido. Y a veces es una vivencia en el plano astral, la has tenido antes, y luego cuando se materializa en la vida, tienes la Sí. Además sensación sabes lo que, de que lo has que vivido. la Lo experiencia. viviste allí, Sí, sí, sí. no físicamente, Sí, allí, sí. Pero luego lo vives. y luego lo vives materialmente. Sí. Por lo tanto, te da esa impresión de que ya lo has vivido.
Aunque a veces en la vida real ocurre cosas que has vivido físicamente, se te han Por olvidado otra. y luego pues las recuerdas, pero generalmente es lo otro. O sea que cuando lo que se vive en el plano astral, nos acordemos o no, aquí se vive, No, en este plano, no siempre. no. Lo que vivimos en el astral ocurre allí. Y algunas cosas, decía, suceden aquí, pero es distinto aquello de esto. Aunque en el plano astral, si recordáis los sueños, hay casas, hay muebles, hay personas, hay cosas, igual que aquí. Nada más que es la vibración más sutil, por eso es la contraparte. Y por eso decía antes, y en otros cursos más, que cuando nos morimos, la mayoría de la gente va al plano astral y hasta que no llega a ayudarle a alguien, cree que todavía está viva, porque está sintiendo, está percibiendo las mismas cosas que aquí. Entonces, pues, porque es la contraparte. Pero lo que ocurre allí no tiene por qué ocurrir aquí. Es diferente, distinto, claro. Aunque si ocurre es en el tiempo. Y en el plano astral nos podemos quedar mucho tiempo, Cuando, lo que llamamos aquí tiempo, en el plano astral, Cuando te refieres al morir, cuando ya te has ido. es que depende de la evolución. Si tenemos muchos apegos o somos muy emocionales, muy apegados a esto, se está más tiempo, cuesta más desprenderse. Igual que aquí, cuando más apego tienes a algo, si haces un trabajo de desapego te cuesta más que cuando el apego es más ligero, ¿verdad? Puede haber excepciones, ¿verdad? Excepciones. Por lo tanto, el tiempo, la vibración que vives aquí, pues eso tiene una relación, como explico en los cursillos, entre este mundo y lo que ocurre después, en las fases después de morir, hasta que vuelves otra vez a reencarnar. En ese periodo está todo relacionado con esto. Entonces, si estás con desapego, pasas menos tiempo, más rápido, computando el tiempo con este. Sí, porque allí no hay tiempo. Porque el tiempo en cada dimensión es diferente, va a una velocidad distinta. Pero si lo comparas con este, es tiempo, allí a veces hay personas que están siglos de tiempo de allí, que aquí llamamos siglos, allí. Es decir, que no, salvo excepciones, no se reencarna enseguida, salvo si mueres antes de tiempo o estás más evolucionado, entonces sí, pero normalmente se pasa más tiempo allí, en los otros planos, que aquí. Porque por los apegos y pues, en el mundo emocional con el que estamos identificados, entonces claro, el alma le cuesta más desprenderse del cuerpo emocional. Y por eso está la muerte física, luego la muerte vital, a poco tiempo, la muerte astral, puede durar poco o mucho, y la muerte mental. Los 4 componentes de la personalidad son sucesivos, 4 muertes, hasta que el alma queda desnuda en el devacán. Y luego desde ahí, más o menos tiempo, ya vuelve otra vez a encarnar en otros componentes. Lo que llamamos la dualidad es que está en todo, eso es La dualidad espejismo. Es un espejismo y es una de las causas, creo que lo he dicho, de los espejismos. Cuando vivimos en la unidad nos liberamos por lo menos de los espejismos. Y esto psicológicamente es cuando vamos con la práctica ya constante y habitual de la atención, nos vamos centrando en el yo, que no es el yo personal, no es el ego. Y entonces percibimos desde más atrás, desde más en el fondo, ese fondo de inteligencia, de amor y de voluntad, y entonces se va viviendo como todo más unificado con nuestros componentes. Y entonces hay más luz, menos espejismo. Pero mientras tanto, la dualidad, o a veces la multiplicidad, eso nos hace vivir espejismos. ¿Verdad que somos como actores que estamos interpretando varios papeles a lo largo de un día? Ahora un papel, nos disfrazamos de ese papel, luego otro, luego otro. Somos como, vamos pasando de un papel a otro, como identificándonos, porque estamos identificados.
y creemos que somos ese papel. Es como el actor que se identifica tanto con su papel que se lo cree. No sé si habrá habido algún caso que se lo haya creído del todo, pero es muy fácil en algún grado identificarte con el papel que interpretas. Entonces nosotros somos como actores, pero más identificados. Los actores normalmente, por mucho que se identifiquen, saben que están interpretando, más o menos. Pero nosotros es que estamos convencidos de que somos fulano de tal y que la idea que tenemos de nosotros es la realidad. Cuando es una idea efímera que puede durar más o menos y luego cambia a otra y a otra y a otra. No somos nada de lo que interpretamos. Y bueno, y a veces pues cuando te mueres te das cuenta de que no, que era una interpretación que has hecho. Y el miedo a la libertad, el miedo a vivir, sería porque las religiones o las cartas o quizá un poco la gente es el miedo a la libertad, ¿no? A vivir, a decidir, a no saber. Miedo a la libertad es una cosa, miedo a vivir es otra. Miedo a... Pero claro, la libertad sí. ¿no? Estaría miedo a la libertad, sí, es porque no sabes lo que es la libertad. Y además un espejismo del cual no he hablado es la libertad, creer que somos libres. Cuando tenemos una cantidad de ataduras aquí dentro, pero muy superiores a las que nos condicionan desde el mundo exterior. Entonces creemos que ser libres, un espejismo sería creer que somos libres y podemos hacer lo que queramos. Y nos damos cuenta que los instintos, los deseos, el inconsciente nos están haciendo actuar como marionetas, cuando el espejismo es creer que estamos actuando libremente. Entonces, claro, si asociamos la libertad a estos conceptos, podemos tener miedo por lo desconocido. El miedo siempre es algo desconocido, algo que nos distorsiona, desconocido. Y entonces, pues, la libertad auténtica es otra cosa, es interna, aunque por dentro te atrapen, te encadenen, te condicionen, lo que sea, es algo interior. También va correlacionada con el exterior. Entonces es algo a descubrir qué es la libertad para salir si estás en un espejismo de creer que eres libre. Y miedo a la libertad es miedo a una interpretación mental de lo que es la libertad. No a la libertad, sino a tu interpretación mental, emocional que puedes tener de lo que es la libertad. Y las religiones son también espejismos. En el origen, como he explicado hace poco, di el cursillo sobre Jesucristo, en otro momento pues daré sobre Buda o sobre el hinduismo, etc. Las religiones también son grandes espejismos, que a veces han ayudado, sí, son útiles, si ayudan a hacer un camino, pero cuando atrapan a la persona en unas creencias y le impiden crecer en libertad, cosa que ha ocurrido y sucede muy frecuentemente, entonces es un espejismo que ata y frena la evolución. No las religiones, sino la interpretación que determinados seres humanos han hecho o hacen de las religiones. Ojo, no la esencia de la religión que, como he explicado, la llevamos todos, creyentes o no creyentes. Y eso trasciende las formas concretas de la religión. Y a lo largo de la historia, bueno, los espejismos que siguen creándose, sobre todo el mayor de todos, el espejismo de creer que es Dios, que nos han explicado, Dios es así, Dios hace esto, Dios piensa lo otro. Eso es uno de los más grandes. Bueno, ¿qué espejismo más grande puede haber? Es la interpretación mental que nos han dado o que nosotros hemos elaborado sobre Dios. Y la mente jamás puede captar a Dios. Nos dicen los sabios que podemos captar algo cuando nos liberamos de todos estos espejismos, de la mente, del emocional, la silenciamos y hay un contacto con el Dios inmanente, el alma, y luego después del alma con el espíritu, que está por encima del alma. Y entonces, con esa conexión, entonces puedes conectar con ese alma universal, con esa fuente de todo. Es decir, a base de descubrir la inteligencia en esencia,
te conectas con la inteligencia. A base de ahondar y descubrir la esencia o el manantial del amor, te unes con la fuente cósmica del amor. Y entonces puedes captar hasta donde alcances, siempre relativamente, una parte de Dios. Pero lo que nos han dicho, Dios es así, es la interpretación mental, por lo tanto un gran espejismo, que cada religión lo ha dicho de una manera, y cada creyente de cada religión, por millones que sean, cada uno tiene un concepto de Dios y de otras cosas también, configurado con la mente y con el emocional. Por lo tanto, las teologías son elaboraciones mentales que se han hecho de esto. Por eso no coinciden y van cambiando con el tiempo, etcétera, etcétera. No estoy diciendo que no sirvan las religiones, lo he dicho y lo repito. Pueden servir como muletas para determinadas personas durante un tiempo determinado. Pero luego cuando ya no las necesitas...